Así es, Juan, les contamos que ante el periodo vacacional de Semana Santa, la Canacope espera una recuperación de la economía y también una derrama económica cercana a los 5,000 millones de pesos. Cheque la información. Luego de un trimestre complicado por el alza en el costo de los combustibles, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México espera que este periodo vacacional de Semana Santa la economía local se recupere, ya que se estima un crecimiento de 2.5% con respecto al año anterior. Ada Irma Cruz, presidenta de la Cámara, señaló que el turismo será el sector con mejor desempeño. La actividad turística y los servicios tendrán una reactivación importante gracias a una derrama económica estimada cerca de 5.460 millones de pesos durante los 15 días del periodo vacacional de primavera. La presidenta de la Canacope, Servitur, explicó que según datos de un estudio realizado por la Cámara, durante los 15 días que dura el periodo vacacional, 25% de los capitalinos piensa visitar a sus familiares, el 20% saldrá al cine o al teatro y el 17% a una zona turística, recreativa o un balneario. En tanto que 13% tienen pensado salir a la playa, 12% pasear por la ciudad y 10% ir a un pueblo o ciudad cercana, y 5% se quedará en casa. La titular de Canacope hizo un llamado a la población a consumir en los negocios establecidos. Invitamos a todos los capitalinos y visitantes a disfrutar los atractivos de la ciudad y a consumir los productos y servicios en comercios legalmente establecidos, además de moderar el consumo de bebidas alcohólicas. Este periodo vacacional deberá ser un momento de descanso y reflexión. Cruz Davalillo resaltó que los capitalinos que vacacionarán fuera de la ciudad cuentan con un presupuesto de 4,500 pesos, mientras que las personas que se quedarán gastarán alrededor de 3,200 pesos. Con imágenes de Manuel Hernández, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.